Comenzamos ya con nuestro programa, con una ponencia fundamental sobre una nueva normativa en la sostenibilidad que afecta a las empresas. Conoceremos las novedades legislativas y las tendencias en materia de sostenibilidad que afectan a las pymes. Se van a analizar leyes vigentes, el cómo adaptarlas a los diferentes sectores y cuáles son las exigencias de cada una de ellas. Todo ello nos lo va a contar Reme Calabuig Labarta. Ella es consultora y formadora en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Además, es licenciada en Ciencias Ambientales con más de 15 años de experiencia en consultoría ambiental y de calidad. Le damos la bienvenida y un aplauso. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí para compartir un poquito, ¿no? Desde esa parte más técnica. Me ha tocado la parte chunga, ¿no? Que digo yo, que es la parte de normativa, que es un poco más densa. También muchas gracias, José Javier, porque has hecho como una especie de introducción, ya entrando en materia, ¿no? En esos conceptos que vamos a ir viendo. Y bueno, gracias también porque justo me ha venido, ¿no? Cuando estabas hablando de Pilar de la Horadada, hace unos 20 años, cuando yo estudiaba en la universidad buscando un libro de educación ambiental, justo me trajo aquí a Pilar de la Horadada. Yo no lo conocía como pueblo porque vengo de un pueblo de Valencia y entonces no conocía, estudiaba en Elche, en la universidad, en la UMH, y no lo conocía. Justo ahora vuelvo, después de tanto tiempo, a compartir todo, esa experiencia, esa trayectoria, que he ido asumiendo, ¿no? En esa parte medioambiental y en lo que es la parte normativa. Entonces, bueno, vamos a ver, esto será... Vale, ahí, vale. Vale, vamos a ver eso, nueva normativa en materia de sostenibilidad. Ya hemos visto algunas, os han comentado alguna cosita en ese punto. Aquí un esquema, ¿vale? Visual así para ver, claro, al final la sostenibilidad, como bien ha comentado, parte también de las empresas, es decir, el foco principal va a ser qué hacen las empresas para poder vivir, ¿no? Como promover, ¿no? O fabricar o prestar un servicio de una manera que no generemos ese impacto sobre el medio ambiente. Entonces, existe normativa relacionada con esa parte de economía circular, que está relacionada con esa gestión de los residuos. Seguro que muchos ya hemos oído, ¿no? Hablar sobre ese concepto de economía circular. El tema de cambio climático, emisiones a la atmósfera, esa huella de carbono. Veremos esa parte que estaba comentando, ¿no? Los informes de sostenibilidad, que es algo muy relevante, la parte de la CSRD, que es la que nos va a marcar, ¿no? Como esa información que debe de comunicar la empresa. Diligencia de vida en materia de sostenibilidad y luego la taxonomía a nivel de la Comunidad también Europea, que nos va a marcar también cómo podemos categorizar una empresa como sostenible. No he puesto, ¿no? Que también ha salido el greenwashing, ¿no? De momento no la he puesto, pero creo que somos un poco conscientes, ¿no? de esa información, ¿no? Cómo nos puede llegar. Bien, tema de lo que sería economía circular, la gestión de los residuos. Justo estaba hablando, ¿no? con mi compañera, ¿no? Idoia, del Colegio de Ambientales, que justamente uno de los claves ahora con el tema, por ejemplo, de la DANA que estábamos hablando, es todos los residuos que se han generado. Pero bueno, eso es algo que ha sucedido, pero de forma habitual nosotros compramos, consumimos y desechamos. Entonces, ahí tiene que haber un cambio de paradigma, para eso también comentaremos las leyes, y tiene que haber un cambio en cuanto a la producción, ¿no? Cómo producimos, ¿vale? Partiendo del diseño, es decir, cómo elaboramos un producto para que cuando se produzca genere el mínimo impacto posible en esa producción y también en esa generación de residuos. Y parte siempre desde el diseño, ¿no? Cómo producimos para que cuando llega al final de su vida útil, incluso eso que vamos a tirar, podríamos separarlo, ¿no? Como un zapato o una camiseta, cómo separamos sus partes para que luego se pueda volver a introducir dentro del mercado, dentro de ese proceso productivo, evitando así extracción de recursos. Que es un poco, por eso se crea toda esta normativa, ¿no? A nivel de gestión de residuos, las que ya más bien conocemos, ¿no? En el caso, en 2022 sale la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Y como bien decíamos, también tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, también la tenemos la 5/2022. Todos ellos al final gestionan como esas obligaciones que tienen que cumplir las empresas en materia de gestión de residuos. Cómo los gestionamos y también cómo cuando una empresa pone en el mercado un producto, ese producto que va a suponer un residuo, cómo se va a encargar esa empresa de gestionarlo. Y tiene que implantar medidas para poder mejorar como ese foco de atención en esa parte. Es como una de las patas, ¿no?, de esa parte de sostenibilidad. Al final, como decíamos, la definición, ¿no?, de sostenible, de cómo podemos funcionar, ¿no?, cómo podemos seguir creciendo económica y socialmente, pero teniendo en cuenta que la Tierra, el planeta, tiene unos límites en los cuales consumimos recursos que se van a acabar. Y por otro lado estamos tirando, ¿no?, depositando a través de emisiones o generación de residuos cosas que qué vamos a hacer con ello. Entonces tenemos que cumplir con esas medidas que nos va a marcar. Y luego, por supuesto, el Real Decreto de residuos, o sea, de envases y residuos de envases, que es ya hace años, ¿no?, que funcionamos con la gestión de los envases, pero pues con esas novedades y esa ampliación. Entonces, bueno, como os decía, el objeto de esta ley al final es regular y prevenir esa gestión, ¿no?, esa generación de los residuos y sus impactos, y con ese enfoque, ¿no?, que ya en la ley aparece, ¿no?, ese concepto de economía circular, cómo podemos cerrar ese círculo en cuanto a la generación de esos residuos. ¿Qué nos obliga la empresa? Una de las principales obligaciones es la prohibición, ¿no?, de la destrucción o eliminación en vertedero de aquellos productos no vendidos. En este caso, fijaos, ¿no?, tema textil, juguetes, aparatos electrónicos. Ya empiezan a haber medidas, ¿no?, de empresas que de alguna manera intentan ver de aquello que no pueden vender, qué hacen con ello. Tienen que darle salida. ¿Por qué? Porque no podemos depositarlo. La obligación, bueno, como siempre esto ya venía, ¿no?, de asegurarnos un adecuado tratamiento de los residuos y la responsabilidad ampliada del productor. Que esta parte de responsabilidad ampliada del productor ya la teníamos en aquellos productos que se ponían en el mercado como envases, pero ya amplía a otros sectores como textil, electrodomésticos y demás. Todos hemos escuchado alguna vez, ¿no?, que había electrodomésticos de hace no sé cuántos años que duraban siglos, ¿no? Es que a mí no se me estropea. Y sin embargo ahora, ¿no?, como la obsolescencia programada, otro concepto también que nos suena, y cómo podemos desde la fabricación de un producto permitir que ese dure más, ¿no? Con esa, uy, ahí. Bueno, esto lo hemos vivido todo como consumidores, ¿no?, esa prohibición de plásticos de un solo uso. Luego ya hay otras obligaciones en cuanto a que en enero de 2025 no solo podrán introducirse botellas PET que contengan al menos el 25% de plástico reciclado, y en el 2030 al menos el 30% de ese plástico reciclado, ¿vale?, sobre todo en botellas de 3 litros de capacidad. Uy, esto es muy sensible. El de envases y residuos de envases genera un poco, pues es el régimen jurídico para lo que sería la prevención, ¿vale?, de esa generación de ese tipo de residuos. Todos somos conscientes, ¿no?, pero muchas personas aquí que igual no tanto desde el punto de vista mejor empresarial, pero sí que como ciudadanos todos generamos residuos, ¿no?, y cómo los gestionamos o cómo los organismos lo gestionan. Entonces ahí desarrolla esas obligaciones financieras y organizativas. Aparece también el registro, ¿vale?, de productores de productos que hay que inscribirse. Esto ya también las empresas deben de hacerlo. Aquellas empresas que ponen en el mercado un producto envasado, deberíamos también, pues, comunicarlo. Y luego, en el tema de la fruta fresca y verdura, ¿cómo la podemos vender a granel? ¿Con el fin de qué? De evitar, pues, esa generación de más residuos, ¿vale? Son obligaciones que aparecen. Ya habréis visto también al final en supermercados, sobre todo grandes supermercados, la obligación, ¿no?, de poner a disposición lugares de venta a granel. Es algo que yo digo, ¿por qué no lo compramos, ¿no? Todo lo que tú compras, al final, si piensas todos los envases, ¿no?, que compramos, pues una de las partes importantes siempre es pues las empresas que ponen en el mercado esos productos.
Luego también establecen el tema de porcentajes en contenido en plástico y la obligación del marcado del contenedor. Estos simbolitos también los habréis ido viendo, ¿verdad? En los productos que van envasados ya va apareciendo esa información. No tiene por qué ser estos, ¿vale? Pero sí que informemos de cómo se deben gestionar los residuos. Bien, a nivel del cambio climático y emisiones, ¿vale? Tenemos a nivel estatal la Ley 7/21 y luego a nivel autonómico la 6 del 2022, que ya como también adelantaba, ¿no, José Javier? El tema de la obligación de las empresas para comunicar lo que sería la inscripción, ¿no? La declaración de esa huella de carbono. Entonces, en este caso, como bien dice el título de la ley, al final lo que vamos a hacer con el objeto principal es cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Los objetivos también en cuanto a reducción de las emisiones a la atmósfera. Algo que parece que no vamos a llegar, pero sigue estando ahí. Para eso todos al final tenemos que generar ese esfuerzo. Y también promover esa adaptación de los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo sostenible. Aparece una serie de compromisos públicos que vienen de esa parte de la Unión Europea también en ese sentido. En este caso no aplica directamente a las empresas, pero sí que al final las empresas tienen que llevar a su terreno todo lo que son esos objetivos a nivel de emisiones, es decir, aunque yo no tenga la obligación exacta, ¿no? Sí que en mi forma de funcionar voy a tener que ver mis impactos, las emisiones que estoy generando y qué voy a hacer yo para reducir esas emisiones. Entonces ahí sí que debemos de tener esa parte, ¿vale? Mejorar la eficiencia, alcanzar fijaros que al final el objetivo principal es en 2015 alcanzar la neutralidad climática, ¿no? Las cero emisiones. Vamos bien, pero no vamos tan bien como deberíamos en ese sentido. Y bueno, a nivel de la Comunidad Valenciana, pues también esta ley lo que hace es adoptar también esas medidas para dirigir esa mitigación del cambio climático, como pues reduciendo emisiones, aumentando los sumideros, es decir, aquellos espacios, lugares que podamos plantar árboles, pues ya hablábamos también la agricultura, ¿no? Parece que no, pero al final el campo, ¿no? Pues todos esos árboles que nos ayudan a pues recuperar, ¿no? Les gusta el dióxido de carbono, por lo menos tenemos esa parte positiva. Mejorar el tema de la eficiencia energética en todos los ámbitos, impulsar esa transición energética. También yo muchas veces hablo, ¿no? Que a veces no somos conscientes de dónde viene la energía, ¿no? De cómo se produce. O incluso nosotros también podemos decidir como ciudadanos o empresarios a quién compramos la energía, cómo se está produciendo. Y establecer mecanismos que provean de esa información objetiva. Para eso, como obligaciones principales en este sentido, tenemos eso, que a partir de enero del 2025 las empresas grandes y medianas que desarrollen la actividad en la Comunidad Valenciana estarán obligadas a calcular y acreditar esa huella de carbono y a establecer un plan de reducción de emisiones. Hay herramientas, Miteco tiene la herramienta para el cálculo de la huella de carbono, es muy sencilla, se pueden inscribir y luego comunicarlo también en la Comunidad Valenciana. Es algo que no supone nada. Yo siempre digo, y una de las cosas más importantes siempre es, si no sabes lo que tienes, no lo puedes cambiar. Entonces, analizarte como empresa, ver desde dónde partes y a dónde quieres llegar es el principal como foco de atención, ¿no? Para poder tomar decisiones. Es decir, yo estoy aquí, tengo estas emisiones, es una realidad, no pasa nada. ¿Qué puedo hacer para cambiar esa perspectiva? Y luego la inscripción en el Registro Valenciano del Cambio Climático también afecta a algunas empresas, en este caso, por supuesto, las que están afectadas por la normativa sobre comercio europeo en ese derecho de emisiones, y luego algunas entidades que no están afectadas, pero también, pues por ejemplo, municipios, ayuntamientos de municipios con más de 5.000 habitantes, o por ejemplo, centros de trabajo con un consumo energético final anual superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo, o centros privados con un consumo energético equivalente a 40 toneladas de petróleo. Entonces ahí tenemos también esa parte. Y luego también empresas de transporte de pesado, mercancía y pasajeros con una flota de 10 unidades. Entonces que ahí ya abarcamos más empresas también que tienen esa obligación de esa inscripción en el registro, en la Comunidad Valenciana.
Y entramos en el punto de lo que sería el informe de sostenibilidad, el CSRD, ¿vale? Que es un poco también esa importancia en cuanto a la obligación que van a tener, que tienen las empresas de comunicar qué estás haciendo, ¿no? Que estábamos hablando antes, qué estás haciendo como empresa a nivel de sostenibilidad, qué medidas, cuál es tu escenario, de dónde partes. Entonces existen diferentes normativas. En lo que sería en el 2013 sale pues esa comunicación de los estados financieros y no financieros, y otros afines. Ya en 2014 habla de la divulgación de información no financiera, es decir, ya no me quedo solo con la parte económica, sino que tienes que informar también de cómo funciona tu empresa a otros niveles, pero viendo que no era suficiente, que las empresas tampoco estaban comunicando lo que había que comunicar, aparece ya y dice, no, vamos a llamarle de verdad, ¿no?, informe de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si no, parece que no se está entendiendo, ni se está informando, ni comunicando de lo que nosotros queremos, ¿no?, como Unión Europea, saber qué datos, ¿no?, que tiene la empresa y manejarlos, sobre todo poder cotejarlos y compararlos unos con otros. Y luego ya tenemos también el reglamento en 2023, 2772, que son las normas de presentación de esos informes, donde aparecen también esos indicadores que vamos a tener que utilizar para presentar esa información. Bien, en 2022, que aparece, como os digo, esa información sobre sostenibilidad, importante aquí, pues se puntualiza, ¿no?, como os decía, concretamente informe de sostenibilidad, ya no información no financiera. Establece la información que debe contener, ese contenido que debe presentarse en ese informe. Incluye un mayor alcance, porque ya no solo son empresas grandes que coticen, sino llega a pymes que también coticen. Incluso por la cadena de valor podríamos hablar que incluso las pymes que no cotizan, pero porque son proveedores de otras empresas, también se van a ver involucradas o que van a tener que cumplir con esta directiva. La importancia de que la información que se comunique va a tener que estar verificada por un tercero, esas auditorías, ya no es... ¿Por qué? Porque al final también como empresario y luego como consumidores, nosotros cuando nos venden algo queremos que lo que nos están diciendo sea verdad. Entonces que no sea algo sino que esté verificado. Es una de las partes también importantes. Y luego aparece el concepto de la doble materialidad. Porque siempre hemos hablado, ¿no?, del efecto que tiene o el impacto que tiene el entorno, las situaciones que pueden suceder fuera de la empresa con tu actividad. Pero en este caso la doble materialidad es, ¿y nosotros como empresa qué impacto tenemos sobre la parte social y la parte ambiental? ¿Vale? Entonces la doble materialidad, ese impacto que nosotros estamos generando hacia afuera. Y otra de las medidas que aparece es la digitalización de la información. ¿Vale? Esa importancia que al final se tiene que mandar como un registro, ¿vale?, que sea fácilmente comparable. Tú tienes empresas del mismo sector y puedes también tomar decisiones según esa información. Bien, entonces aquí aparece un poco el calendario de esas obligaciones en cuanto al cumplimiento de esta normativa. En 2024 ya aparece a todas aquellas empresas que ya estaban afectadas anteriormente por la normativa, ¿vale?, del informe no financiero. En 2025 otras empresas cotizadas y no cotizadas, las grandes. En el 26 pymes cotizadas menos de 250 trabajadores. Y en el ejercicio 2022 ya pues todas las que están fuera de la Unión Europea, pero que de alguna manera quieren trabajar dentro de la Unión Europea, y por eso también y con algunas indicaciones, ¿vale?, dependiendo un poco de lo que facturen y demás. Y de forma indirecta, pues eso, al final las pymes también se van a ver afectadas por el tema de la cadena de suministro. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer? Recopilar información, ¿vale?, de lo que disponemos nosotros, ese ESG, ¿no?, de la parte medioambiental, social y de gobernanza, cómo funcionamos. De ahí implementamos herramientas tecnológicas para recopilar toda la información, ¿no? Información, al final estábamos hablando también, ¿no?, que al final muchas veces la parte medioambiental nos vamos a papeles, documentos, registros, pero es necesario porque es como un análisis, ¿no?, como un escáner de tu empresa. Entonces analizamos toda esta información que tenemos dentro.
Tenemos que formarnos en cuanto a sostenibilidad, contabilidad, y luego también el tema de colaborar con proveedores para esa transparencia en la cadena de suministro, que es lo que hablábamos también, que no solo es la propia, sino también el resto. Bien, y luego tenemos la modificación, ¿no?, que aparece también como esas normas de presentación de los informes, donde nos hace como bueno, pues ahí tenemos todo lo que son los indicadores que tenemos que utilizar o podemos utilizar para comunicar. ¿Vale? Tenemos indicadores generales, otros asociados a la parte medioambiental, otros, aquí tenemos la parte de social y por último la gobernanza, esa conducta empresarial. Al final tenemos esta parte es como un guión que las empresas tienen para saber cómo informar y cómo comunicar lo que están haciendo. No es sencillo, no es un trabajo fácil, porque requiere de mucho trabajo y requiere de recopilar mucha información, trabajarla para poder presentarla. Hay unas directivas, pero hay una ley que es anterior, bueno, que está entre una y otra, que es el informe no financiero, ¿vale? Que ya aquí ya también es a nivel estatal, ¿vale? Que es modifica, ¿no?, en materia de información no financiera y diversidad. En este caso es como esa parte de ya se me acaba el tiempo, pero bueno, pues ahí esa parte, ¿no?, de cómo llevarlo a cabo. En este sentido, solo decir, bueno, ahí la información que debemos de comunicar está regulada también a nivel estatal, pero es verdad que, bueno, una noticia, ¿no?, en octubre del 2024 está el proyecto de ley, ¿no?, está ya aprobado el proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad, un poco para recoger como toda esa directiva nueva que ha aparecido, pues trasladarla a lo que sería a nivel estatal. Diligencia debida simplemente es el proceso por el cual las empresas determinan, previenen, mitigan y rinden cuentas de cómo abordan las incidencias medioambientales, tanto las reales como las potenciales. No solo tenemos que quedarnos, yo siempre digo que una cosa que es analiza tu contexto, analiza qué cosas pueden haber que te puedan afectar, porque siempre vamos a tener que pensar no solo en la realidad de este momento, sino en lo que podría suceder. Yo creo que también con la situación que hemos vivido, ¿no?, con la Dana en Valencia, también nos podemos hacer un poco abrir miras de decir cómo una situación, ¿vale?, un cambio climático, una consecuencia puede afectarnos a nosotros como empresarios. Y luego nosotros también cómo nuestra actividad puede generar o potenciar esos efectos. Entonces ahí lo que determina es que debe garantizarnos que las empresas contribuyan a ese desarrollo sostenible, como os decía, ¿vale?, como detectando, conociendo cuál es la realidad de mi empresa, qué actividades hago, cuál es la relación que tengo con el medio ambiente. Y yo siempre digo una cosa, y es que cualquier acción que nosotros hagamos va a tener una repercusión, cualquier cosa, ¿no? Desde que hemos venido aquí, ya bien sea andando o en coche, todo tiene una repercusión. El otro día un chico me dijo, hasta andar, ¿no? Me dice, como emites el CO2 cuando respiras, o sea que ya solo por eso, pero es la manera en la que tiene, pues eso, las empresas de poder llevarla a cabo. Y aquí, simplemente, como en cuanto a aplicación, tener en cuenta que pequeñas y medianas empresas no entran directamente, pero se van a ver afectadas también por esa cadena de suministro. Entonces ahí es como, no solo las grandes empresas, sino que también aquellas que proveen van a tener que llevarlo a cabo. Vale, esto nada. Y la taxonomía, ¿vale?, ambiental. En este sentido, es un sistema de clasificación en la Unión Europea para saber, ¿no?, tener unos criterios uniformes y saber cuándo una empresa se llama sostenible, por qué. Aquí ahí tenemos. Y ahí de nuevo estaría aplicada, pues, a empresas que están fuera, o sea, que tienen que hacer ese informe de sostenibilidad. Entonces, en cuanto tú estás obligada a hacer ese informe de sostenibilidad, deberíamos presentar también nos aplicaría también esta directiva. Y ahí simplemente, como una empresa sostenible, porque cumple uno o más de los 6 objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático, transición a una economía circular, prevención de la contaminación. Y muchas gracias. Ahí. Qué fácil, qué fácil. Qué fácil. Qué fácil lo has hecho. Nos queda tiempo para una pregunta. Una pregunta. Hemos acertado. ¿Hay alguien que...?
Un momentito, ¿le acercamos el micro? Hola. Buenas. Hola, gracias. ¿Hay alguna forma de poder conseguir esta información en PDF o solicitarlo o no? Pues igual lo podemos hablar luego y le comento a la organización, sí. Vale, gracias. Nada. Pues vamos a tener un café porque tú te quedas. Sí. Por eso, entonces la vamos a tener para nosotros solos. Un aplauso para Reme. Gracias.